este tema es el material 11, muestreo estadístico, y pues este abarca varios temas, el cual vamos a ir desarrollando. Espero que nos dé tiempo, si no, pues el próximo día de clase se finaliza. Igual cualquier duda me pueden interrumpir para ir aclarando dudas. Empezamos con el tema que es el tamaño óptimo de la muestra, y pues el tamaño de la muestra dice que no debe ser a criterio del investigador, puesto que existen varias fórmulas para calcular el tamaño óptimo de una muestra. El tamaño depende de 4 factores. El número 1 es la variabilidad de los datos en análisis. Esto quiere decir la desviación estándar. Número 2, el nivel de confianza o la probabilidad de acertar. Número 3, error de muestreo que se requiere. Y número 4, tamaño de la población. No sé si alguien levanta la mano. ¿No? Yo escribí, licenciada. ¿Será que le puedo dar un poquito de zoom a la pantalla, por favor? Claro. Me dicen cuando ya lo visualicen un poquito más. ¿Ahí? Un poquitito más. Ok. Es lo que tienen en su Excel, pero... Gracias. Entonces, después de estos puntos, cuando la desviación estándar no se conoce o no es posible determinarla, se puede poner una muestra piloto por medio de la siguiente fórmula, que es lo que vamos a desarrollar en la mayor parte de la clase. Es importante que se queden con esa formulita y vamos a conocer qué significa cada uno de los términos. Tenemos que familiarizarnos porque nos va a servir a interpretar los problemas que vamos a desarrollar y los ejemplos. Entonces nos dice que n minúscula es el tamaño óptimo de la muestra. Z va a ser el número de desviaciones estándar de acuerdo a la probabilidad o nivel de confianza. Esto siempre va a ser 2. 6 va a ser la varianza de la población y n mayúscula va a ser el total de elementos en la población. Por otro lado, tenemos el error estándar de la media, que este mide el grado de dispersión de las medias muestrales del tamaño de los tamaños de las muestras alrededor de la media poblacional. Esto quiere decir, en otras palabras, el error estándar en una desviación de la distribución de una muestra de medias. La simbología del error estándar es 6x cuando es un estimado con los datos de la población. SX cuando es un estimado con datos de la muestra. Estas fórmulas se pueden presentar en 4 escenarios. Una es cuando se conoce 6 y es mayor a 5%, cuando se conoce 6 y es menor o igual al 5%. En el tercer caso, se desconoce 6 y es mayor a 5%. En el cuarto caso, se desconoce 6 y es menor o igual al 5%. En otro tema que tenemos es la estimación de parámetros. Entonces, luego de haber seleccionado una muestra, es indispensable estimar parámetros. Estos pueden ser ya sea promedio, media aritmética, totales y porcentajes. De la media tenemos que saber que los símbolos, que significa estimación puntual, acá como lo visualizan. Estimación por intervalo de confianza de la media. Aquí la media se estima dentro de un intervalo de acuerdo a la probabilidad de confianza, que puede ser 90, 95 y 99, que son los más utilizadas generalmente. Ahí lo van a entender con el ejemplo de mejor manera. Para esto se utilizan las siguientes fórmulas. Cuando se conoce S y 6 cuando no se conoce. Recuerden que este símbolo significa... Acá está. Acá lo vamos a ir viendo. Varianza de la población. Entonces, esto es lo que significa cuando no se conoce la varianza de la población y cuando se conoce la varianza de la población. También de esto, de un total, se puede estimar una estimación puntual y se desarrolla la siguiente fórmula, tal cual se ve acá. También la estimación por el intervalo, que también solamente se despeja la siguiente fórmula, ya teniendo los datos completos al desarrollar un ejercicio. También existe la parte de error de muestreo absoluto.
y este es al momento de realizar la estimación de parámetros con base a una muestra. Por lo general, estos no son iguales o los valores se obtendrían haciendo una investigación a 100%. Por lo tanto, es la diferencia que existe entre el dato de la muestra y la investigación total, lo que esto se logra reconocer como error de muestreo. La fórmula para representar esto es de la siguiente forma. Siempre va a ser más y menos, y lo mismo cuando no se conoce 6 y cuando se conoce 6. Muestreo aleatorio simple. Este consiste en seleccionar un número de unidades de una población de manera aleatoria, lo que significa que todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados en una muestra. Por ejemplo, se necesita tomar una muestra aleatoria de un grupo de facturas de un correlativo de 1 a 125. Aquí empezamos el caso práctico. Solo denme un segundo, compañeros, ahorita regreso. Ya entrando en materia con el ejemplo, decimos que el ejemplo dice, se necesita tomar una muestra aleatoria de un grupo de facturas de un correlativo de 0,1 a 125, es decir, de la factura número 1 a la 125. Acá, pues gráficamente lo podemos ver y pues es como que tuviéramos, bueno, ahorita ya no se trabaja así, ¿verdad? Son electrónicas, pero como que tuviéramos un talonario de facturas de la 1 a la 125. Tal cual. Nos planteamos en ese escenario y dice, el ejemplo dice, determinar el tamaño óptimo de la muestra con un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo de 10,000 si se sabe que la desviación estándar de la población es de 6. Entonces vamos a desarrollar este primer punto. Aquí, como se recuerdan, les comenté que tenemos que tener siempre llevarnos en nuestro Excel donde vamos desarrollando nuestros ejemplos o ejercicios esta fórmula, porque es un poquito grande y pues para familiarizarse con los términos y qué significa cada uno. Entonces, lo primero que tenemos que saber de nuestra fórmula es Z, y este dice que es el número de desviaciones estándar de acuerdo a la probabilidad o nivel de confianza, y esto va a ir dividido a 2. De acuerdo a lo que hemos visto con la dictadina, ¿cuál creen ustedes que es el nivel de confianza en este ejercicio? Lean el ejemplo, dice determinar el tamaño muestra con un nivel de confianza del 95%. Desde ahí nos está diciendo el nivel de confianza. Entonces, es ese valor porcentual el que vamos a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, acá es 0,95. Vamos a ponerlo en 0,95. Entonces, este va a ir dividido a 2 y 2 siempre va a ser dividido a 2. Lo único que sí puede cambiar es el tema del porcentaje, que puede ser 97, 90, 85, va a depender del ejercicio. El nivel de confianza va a depender conforme se redacte el problema o el ejercicio. ¿Me pueden decir cuánto es 0,95 dividido a 2? Dicta, ¿por qué es dividido a 2? Disculpe. Siempre así la fórmula lo establece. Aquí dice desviación número de estándar de acuerdo al nivel de confianza dividido 2. No lo dice dividido 2, pero la fórmula añade 2. Siempre va a ser 2. Okay, Ese no va a cambiar por nada. ¿Y por qué dividido a 2? Gracias. Recuérdense que cuando hacemos gráficas siempre tenemos dos partes. Una tiene 40, una tiene 60, entonces siempre va a ser dividido a 2. Para explicarlo de mejor manera. Entonces, cuéntenme cuánto es 0,95 dividido a 2. 0.475. Exacto. Entonces, 0,475. ¿Qué vamos a hacer con este 0,475? Vamos a ubicarlos en la tabla número 2. Eso sí se les tiene que quedar muy bien. Recuerden, este primer punto es con la tabla número 2.
Y vamos a tratar de ubicar el 0.4750 exacto. Tiene que ser exacto o menor, no mayor. Entonces, van a su portuario. Yo lo tengo por aquí. Y en la tabla número 2, vamos a buscar qué monto. Tal cual el monto. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito para que salgan los títulos. Vamos a buscar el 0.47.50. ¿Alguien ya lo visualizó? Está en la tabla 2. Es el 1.9 1. y 0.07, 0.06, perdón. Ok, entonces, ¿cómo armamos eso? El compañero ya dijo 1.9 y ¿cuál es el otro dígito que tiene? Es solamente 6. 0.06. No, sin el 0, solo 6. Ok. Entonces, así, ¿les quedó claro cómo se encontró este? ¿O lo lograron ubicar? Si no, aquí me voy a posicionar. No, Aquí está. licenciada, ¿cómo fue? 0, al desarrollar Z nos dio 0.4750. Entonces, venimos a nuestra tabla 2, que se llama áreas bajo la curva normal de probabilidad. Localizamos, a veces, en este caso particular, está exactamente el 0.47.50, que nuestro compañerito lo encontró rápidamente en 1.9, 0.06. Aquí está, miren. 0.4750. Entonces, ese factor es el que me voy a llevar para seguir desarrollando mi fórmula. ¿Les quedó claro? ¿No tienen dudas? Gracias, licenciada. ¿Sí? Muy bien, Nicta. Ok, denme un segundo, chicos. Entonces, que ya ubicamos el 1.96, regresamos a nuestro... Y acá solo ponemos que la tabla 2 es igual a 1.96. Aquí únicamente alimentamos que Z va a ser igual a 1.96. ¿Les queda claro? De primero dividir la probabilidad dentro de 2. Ese resultado vamos y lo ubicamos en la tabla 2 y ese va a ser el valor de Z. Esta gráfica únicamente muestra, si ustedes se ponen ahí a visualizarla y analizarla, el 95%. Y si se dan cuenta, es el 47.50 el resultado que nos dio por este lado de dividir 0.95. Entonces, únicamente estamos aquí graficando las áreas de este caso. Seguimos con el ejemplo. Acá ya tenemos desarrollada la fórmula, pero sí quiero que les quede claro cómo la fuimos, cómo la fuimos armando. ¿Por qué 1.96? Porque aquí en esta parte nos indica que tiene que ir z elevado al cuadrado. Posterior, tiene que ir la varianza de la población, que en este caso, ¿por qué 6? Porque el problema nos dice que la desviación estándar de la población es 6. Entonces, para nosotros, la varianza de la población va a ser 6. A ver, ¿por qué 125? N. Dice que el total es el total de elementos en la población. Entonces, ¿por qué 125? Si vamos aquí arribita, nuestro problema dice, se necesita el correlativo de la factura 1 a la 125. Entonces, ¿cuántos números de elementos tenemos nosotros? 125, Lila. Sí,
quiero que les quede claro de dónde están saliendo cada dato, porque si no en el examen se pueden perder. Sí, es el total de facturas. Luego igual vamos desarrollando cada parte de la fórmula. Si ven se repite, únicamente cambia la parte de EA, que es el error absoluto del muestreo, y el problema también les dice un error muestreo de 10,000. Entonces vamos a expresarlo acá como 10 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Me pueden confirmar que sí da 1.36? Desarrollen la fórmula, porque lo importante es que ustedes la puedan despejar. Con uno que me diga que sí está bien, yo les doy su tiempo. Igual si se queda en una parte me dicen para no avanzar tan rápido. $1.37 me da mi Ligda. Ah, ok, es por aproximación, de pronto. Ujú, Sí, ujú. correcto, compañero. Bueno, entonces para interpretar aquí la respuesta es 1. Por ejemplo, si fuera 1.50, fueran 2, pero en este caso es 1 para responder esta pregunta. Determinar el tamaño óptimo de la muestra, entonces la respuesta va a ser 1. ¿De acuerdo? Este es un poquito, el segundo caso es como un poquito más de ubicarse, de saber utilizar la tabla. Y por favor, si no me logran entender, me dicen y yo con gusto lo busco la forma de que me puedan comprender. Y el inciso dice, seleccionar las facturas utilizando la tabla de números aleatorios iniciando de la hoja 2, fila 60, columna 3, con los siguientes convencionalismos. Número 1, columna hacia abajo. Número 2, al finalizar siga en la columna de la derecha hasta completar la muestra. Tope los primeros dígitos. Entonces, a simple vista, ¿ustedes cómo lo analizan ahí? ¿Tienen que hacer alguna operación o solamente tienen que tomar datos? Porque sí está como bien confuso el inciso, pero si gustan lo volvemos a leer y dice, seleccionar las facturas utilizando la tabla de números aleatorios, es decir, la tablita que acabamos de ver hace un momento, y nos dice, iniciando de la hoja 2, fila 60, columna 3, con los siguientes convencionalismos. Número 1, columna hacia abajo. Número 2, al finalizar, siga en la columna de la derecha hasta completar la muestra. Número 3, tome los dígitos. Si gustan, vamos a partir de tomando la muestra, que estas tablitas son la tabla número 3 de números aleatorios. ¿Se ubican por ahí? ¿O la tienen a mano? Sí, tienen su portuario, ¿verdad? Porque si no, no nos vamos a entender aquí. Yo espero que sí. Entonces, el problema nos decía que, a ver, alguien me puede, vamos a copiarlo. Dice, seleccionar las facturas utilizando la tabla de números, iniciando en la hoja 2, fila 60. Entonces, vamos a
elegir la fila 60, columna 3. Y nos dice que tomemos 5 facturas para el ejemplo. Entonces vamos a tomar, ahí sí que aleatoriamente, aquí no hay como un estándar de decir, tomen estos, tienen que ser estos. No, siempre y cuando ustedes sigan las instrucciones, pues va a estar bien, ¿verdad? En este caso dice que iniciando en la hoja 2, fila 60, columna 3. Entonces, nos vamos a la hoja 2, fila 60. Quiero que se den cuenta que tomé, esta es la hoja número 1 y esta es la número 2, donde empieza el número 41. Y nos dice, ¿se recuerdan que dice el iniciar desde la fila 60, ok? Y que tomemos 5 ítems partiendo desde la columna 3, que es la número 3, aquí tienen, número 3, fila 60, y aquí vamos a tomar 5 dígitos, también tomando en cuenta la cuarta fila. Entonces, nosotros acá elegimos 0.20, 0.66, seguimos a la cuarta hasta llegar a 5, 0.75, 101 y 0.97. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las 5 facturas que nos dijo el enunciado que debemos ubicar. Y además nos dice, si se les quedan los números, es 0.20, 0.66, elegimos la 0.73, la 101 y la 0.97. Entonces acá tomamos esos dígitos y dice, tome los primeros dígitos. Entonces lo único que hacemos acá es poner los primeros dígitos de los números que localizamos en nuestra tablita. No sé si les... Licenciado, Sí, cuénteme. perdone, es que yo sí me acabo de hacer bolas. ¿Cómo Cuénteme. determinó que esos números eran de la tabla? Estos son aleatorios, pero sí lo que tienes que tomar en cuenta son las reglas que pone. Ok, La primera es que dice que tenemos que iniciar de la hoja 2 y que tenemos que iniciar de la fila 60 y de la columna 3. Eso es lo que tenemos que hacer. De ahí que tenemos que ir hacia abajo y tomar en cuenta, por ejemplo, nos están pidiendo 5, ahí hacemos el cálculo, tomo 2 de la primera y voy a tomar 3 de la siguiente columna. ¿Por qué? Porque al finalizar sigue en la columna de la derecha hasta completar la muestra. Tome los primeros dígitos. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que hicimos. Fuimos a la hoja 2, nos ubicamos en la fila 60, en la columna 3 y empezamos a tomar la muestra. Aquí ya, no hay como que encuentre cierto número, no, es aleatorio. ya. Ujú, exacto. De la misma manera, se va a tomar otro ejemplo. Denme un segundo, chicos. Un segundo, disculpen. De la misma manera, vamos a hacer este ejemplo. Lo único que acá la diferencia es que vamos a tomar los últimos dígitos. Entonces, vamos, igual partimos de la hoja 2.
60 y empezamos acá. En este caso tomamos 47 al inicio, de ahí tomamos, si se dan cuenta aquí, siempre son enteros los que se deben tomar. Entonces aquí tomamos 47, 0,47, perdón. De ahí ubicamos 0,25, si quieren lo vamos a 0,50, 117 y 111. Vamos a ir a nuestra tablita y nos vamos a dar cuenta que sí están en el orden y como dice el inciso. Vamos a ver. Estos sí no están marcados. A ver si se les quedó. Era 0,47. Recuerdo que 0,50, 111. Perdón, no les estoy enseñando. 0,47 que está acá. Creo que estaba 0,50, 111. ¿Qué más? Vamos a ver. 117. Ah, estaba 0,25 también. .47, 0,25, 117 y 111. Si se dan cuenta aquí lo que cambió es que no seguimos la regla de tomar la tercera y cuarta columna. ¿Y por qué? Porque fue un ejemplo adicional. No es que esté aquí establecido, sino que esto es un adicional como para mostrarles cómo es que se ubican ahí y se toman aleatoriamente las facturas. Siempre tomando en cuenta que estén dentro del rango del 1 a 125. Quizá por ahí se pueden guiar un poquito mejor. No sé si hasta aquí les va quedando claro. Aquí está la observación que les decía, siempre tomando de referencia las facturas del 1 a 125. Porque no van a poner aquí 126, ¿verdad? Porque no está. No sé si les queda claro esta parte. No me pueden decir con confianza. Para poder... Disculpe, esos últimos números son los acompañantes de los primeros. Ahí no vi bien de dónde los tomó. No, no son acompañantes, son tomas aleatorias, siempre partiendo de la fila. Ahora son muchos, no los que están marcados. Sí, exacto, no son los mismos, no son acompañantes, son, aquí incluso dice, suponiendo que son otras facturas, otro ejemplo, no tiene nada que ver. No son acompañantes, sí. Bueno, si les queda claro, pasamos al siguiente tema. Y tenemos el muestreo sistemático. Y este dice que se utiliza una vez obtenido el tamaño de la muestra. Disculpen, chicos. Ok. Perdonen, chicos. Muestreo sistemático. Este se utiliza una vez obtenido el tamaño de la muestra. Se determina un intervalo de selección. Es decir, el muestreo sistemático permite determinar un intervalo que ayudará a obtener una muestra. Por ejemplo, al realizar un análisis de los gastos de una empresa durante el año 2019, se seleccionó una muestra de 8 gastos. La población es de 50 y se determinaron los siguientes gastos expresados en miles de quetzales. Entonces, aquí nos enlistaron diferentes tipos de gastos que hacen un total de 8. En los gastos civiles, si vamos a realizar una sumatoria de los gastos, entonces sumamos y nos da 157. Es lo único que vamos a realizar en este apartado. Seguimos y nos dice, estimar puntualmente la media poblacional
del promedio de saldos para los gastos, que es para los 50 gastos. ¿Cómo establecemos esto? Esto sí ya lo hemos hecho en ejercicios pasados. ¿Cómo se estima la media poblacional? Si no se recuerdan, se toma el total de gastos dividido el total de la muestra de gastos. Esta división, ¿cuánto nos da? 19.625. Ok, entonces vamos a usar dos decimales para que nos quede 19.63. Entonces el siguiente inciso dice, con base a la muestra, estimar por intervalo la media del universo con una probabilidad del 90%, sabiendo que la desviación estándar corresponde a 4.50. Nos dice que la probabilidad de confianza es, que probabilidad es igual a confianza y confianza es igual a probabilidad de confianza. ¿Se recuerdan de esta fórmula que vimos en la lectura inicial? Es una de las que vamos a desarrollar porque dice que cuando se conoce la varianza de la población. Entonces, procedemos a desarrollar nuestras fórmulas y cómo vamos a determinar Z, ya lo vimos una vez. Es aquí cómo lo determinamos. ¿Recuerdan? 0.95 dividido 2. Y aquí vamos a determinar Z. Así que cuéntenme cómo vamos a determinar aquí Z. Recuerden que tienen que tomar en cuenta la probabilidad. Es la única parte que es para determinar Z. Y en este caso es 0.90 porque el ejercicio dice probabilidad del 90%. ¿Dividido a cuánto? Dividido 2. Sí, correcto. ¿Esto cuánto nos da? 0.45. Exacto, compañera. Entonces, ¿qué hacemos con este 0.45? A ver, ¿quién se acuerda? Buscar en tabla 3. Sí, No, 2. sí es tabla 2. Vamos a ir a ubicar 0.45 a la tabla 2. ¿Alguien ya la encontró? Más rápido que yo. Entonces aquí vamos a ubicar 0.45. Yo ya lo ubiqué. A ver, compañeros, ayúdenme ustedes a analizar cuáles. La única diferencia en este que les puedo ahí orientar es que no está exacto. Y recuerden que no puede ser mayor a 0.45, sino igual o menor en su mayor acercamiento. Es la fila 0 y la columna 0.01. ¿Qué número está ubicando? El 0.45. No, no es esa. Miren, aquí está 0.4495. Faltan 5 centésimas para que sea 0.45. Entonces es 1.64. ¿Sí comprenden ese punto? Sí, Solo, sí. sí, solo saber ubicarse ahí, no se vayan a equivocar porque ahí se les cambia el resultado. Entonces es 1.64. Volvemos a nuestro ejercicio. Vamos por aquí.
Entonces acá solo desarrollamos que es 1.64. Para saber la variancia de la población, vamos a desarrollar esta fórmula. N, ¿qué dijimos que era? N minúscula y N mayúscula. N minúscula es el tamaño óptimo de la muestra. ¿De acuerdo? En este problema, ¿cuál es el tamaño óptimo de la muestra? Lo dice el enunciado. Aquí dice una muestra de 8 gastos. Son palabras claves que ustedes tienen que ubicar en los problemitas. Son 8. Ahora N. N dice que son total de elementos en la población. Aquí lo tienen. La población es de 50. Es correcto. Ahora desarrollen la fórmula y me dicen cuánto les da. Da 16. 16. Sí, 16. Exacto, compañera. 16. Aquí entonces ya tenemos la variancia, ya tenemos nuestra Z. Entonces vamos avanzando. Y llegamos a las fórmulas, a esta fórmula. Aquí sí, lo único que les puedo recomendar es que no se pierdan ahí con los datos que ustedes van desarrollando y sí identificar cada uno, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos dice la fórmula que hay que, es igual a la varianza, y la varianza, ¿cuál es? A primera instancia. También el problema nos dice que la desviación estándar corresponde a 4.50. Entonces, la varianza es 4.50. ¿Ok? N minúscula, ahora sí ya se les quedó. ¿Qué es? Vamos, chicos, está ahí arribita. Ay, ahí porque el 450, licenciada. Ah, ya lo vi, Gracias. Ok. N minúscula. Vamos a leerlo hasta que se les quede. N minúscula es... 8. Sí, exacto, compañera. Con uno que me entienda yo, me quedo tranquila. Ya vamos desarrollando una parte de la fórmula. Entonces, aquí es la siguiente fórmula. A ver, ¿cuánto es N minúscula? Perdón, N mayúscula menos N minúscula. ¿Qué valores van? Si sustituimos N mayúscula menos N minúscula, ¿cómo iría? Sería 50 menos 8. Es correcto, compañera. 50 menos. Sería 42. Exacto. Y N menos 1, N mayúscula menos 1. Sería 50 menos 1, 49. Ok. Desarrollen la fórmula. Y recuerden que esto va multiplicado. ¿Cuánto es? De primero operen esta parte. 4.5 dividido a raíz cuadrada de 8. ¿Cuánto les da? Y después la otra. Ahora sí pueden trabajarlo de una vez. No hay problema. Ustedes me brindan el resultado. Licenciada, perdón, el 1.5, ¿Cuál tú? el 1.5, el
No sé dónde miras 1.5. Arriba del otro. De Es 4.5. 4.5. Sí, 4.5. Se mira Y esa es mucho. sí, la desviación estándar, que es Gracias. la... Bueno, ¿alguien ya llegó al resultado? Recuerden el orden de las operaciones para que les salga el resultado. Da 1.47297075.9. Dos decimales usamos, compañera. 1.47. Sí, muy bien. ¿Alguien más llegó a ese resultado? Me preocupa que solo una compañerita esté respondiendo. Sí, licencia, también llega a ese resultado. Ok. Entonces, lo que prosigue acá es desarrollar las siguientes, despejar las siguientes fórmulas. Aquí únicamente está la respuesta, pero ahorita vamos a ver a esto. Entonces acá, si se recuerdan, cuando vimos las fórmulas que se tenían que aplicar en la parte superior, en la teoría, entonces estas fórmulas lo que vamos a hacer es despejarlas tanto con signo más como con signo menos. Cuando me refiero al signo más y signo menos es el que está aquí. Entonces los voy a ver si me logran ubicar. Eso es lo que cambiamos. Va a ser la misma fórmula, pero les voy a explicar igual cómo llegamos a eso. X, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser X? Es lo que nos dio en la media del promedio de saldos, 1963. Es la desviación estándar. Más o menos el valor de Z que nos salió en la tablita, 1.64, por el resultado que nos dio de la varianza, que es 1.47. ¿Les queda claro ahí cómo despejamos la fórmula? Es alimentando la fórmula conforme los datos que ya trabajamos anteriormente. En la fórmula de abajo únicamente cambia el signo. ¿Y cómo vamos a interpretar esto? Que es nuestro fin, ¿verdad? Licenciada, disculpe, ¿será que podría repetir esa parte? Es que no, mi señal no está muy buena, Ok, disculpe. con gusto. Entonces, la desviación estándar es la que calculamos en el inciso 1, 19.63, más 1.64, que va a ser el valor de Z, que lo identificamos en la tabla 2, por el valor de la fórmula de la varianza, que es 1.47. Esta fórmula la hacemos tanto con signo menos, con signo más, y estos resultados nos van a servir para brindar nuestra respuesta.
Si se dan cuenta, tenemos un valor menos y un valor más. Y en nuestro propio problema ya tenemos cuál es nuestra media, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a llegar a realizar es únicamente a dar respuesta. Y nos dice que el intervalo de la media corresponde del 17.22 al 22.04. Perdón,